¿Qué ¿Qué onda, onda, gente? gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nueva cuenta a este su podcast, tu podcast, nuestro podcast de la política. Y el día de hoy me encuentro con un gran compañero, un excelente líder, pero bueno, hermano, ¿quién es Patatucci? ¿Qué tal? Bueno, pues primero, antes que nada, agradecerte, Iván, por la invitación aquí al episodio de La Politic. Y pues bueno, mi nombre es Diego Patatucci. Trabajamos ahí en conjunto con Iván en algunas ocasiones. Hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes actividades. Por ahí nos vamos topando y pues bueno, traemos por ahí un encargo a nivel estatal con las juventudes de una diputada con la que laboro por allí y pues también con los compañeros de la facultad de CRECE, la organización estudiantil, y también Ciudadanos Responsables, que es una asociación civil que tenemos también con representación estatal. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Ya es la segunda ocasión que me presento por aquí. Pues nada, agradecerte, Iván, la invitación. Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar? Hermano, es un tema muy importante que, bueno, en relación lo hemos escuchado muchas veces. Cualquier persona y más la que estamos interesada en la política, de no me afecta. Entonces, el tema de hoy es un tema, a mi parecer, no sea el tuyo, no sea a la gente que nos ve, es de la silla a nuestra mesa. ¿Cómo nos afecta la silla presidencial, el curul, la tribuna, la corte? ¿Cómo las decisiones que se toman Ujú. nos afectan? Y iniciar con un punto importante que generalmente es como que lo que estalla este tema, que es la política, a mí no me afecta la política, hermano. ¿Qué entendemos por desinterés político? Mira, fíjate, justo lo que tú mencionas es totalmente cierto. Me he dado cuenta yo con el tiempo que la gente poco a poco, incluso al día de hoy, ha perdido interés en la participación política, pero creo que tiene mucho que ver con cómo se han dado los procesos y las reformas y el trabajo del Poder Ejecutivo. Y como tú lo mencionas, sí nos afecta, sí es importante mencionarlo y es importante que en estos espacios se sepa que de la silla del Poder Ejecutivo, si estamos mencionándolo principalmente, o de cualquier ente político, ya sea en el legislativo y bueno, ahora en el judicial, sí afecta ya cuando estamos nosotros en nuestros hogares, porque son reformas que en su momento afectan tanto la economía como el tema social, los apoyos y todo ese tipo de cuestiones. Claro que nos afectan, claro que perjudican o mejoran nuestro entorno como ciudadanos, como personas gobernadas. Entonces tienes toda la razón, la verdad es que es algo que debemos de platicar. Y qué buen tema que haces mención el día de hoy, que nos estamos aquí platicando en la política, y pues eso es así como yo lo percibo, Iván. Ok, ok, sí, porque tenemos esto del desinterés político y decimos, no nos afecta, pero nos afecta y nos beneficia. Primero quisiera empezar con lo bueno. ¿En qué nos beneficia esta relación que existe? Porque obviamente conocemos que todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con política, está Ujú. relacionada a la política, aunque no queramos, aunque digamos, no, es que qué asco la política, es que es lo mismo de siempre, deje y voto por el menos peor, te Sí, comentaba sí, antes que utilizamos esta sí. expresión. ¿Qué beneficios hay interesarnos en la política y qué beneficios tenemos con esta política presente en nuestro día cotidiano? Sí, justo. De hecho, efectivamente, como tú lo mencionas, es muy importante que nos demos a la tarea de concientizar la situación, porque la política, como tú lo dices, está en todas partes. En todas partes, a donde mires, yo les digo mucho a la gente cercana de la colonia o donde uno consume, les digo, la política tiene que ver mucho con ustedes, porque ahí están las licencias de ayuntamiento que para poder vender cualquier artículo que tú tengas, ya sea en una tienda de abarrotes, tengas tu barecito, quieres vender cerveza, etcétera, siempre tienes que solicitar una licencia. Entonces, quieras o no, la política siempre llega a tu hogar, siempre llega a tu vivienda, y por eso es importante que se interesen. Lamentablemente no ha sido así. En un tiempo para acá yo he visto, y principalmente en nuestro sector, en el sector jóvenes, todavía soy joven, todavía alcanzo ahí la edad de juventud. Entonces es algo que me he notado. Yo les digo a las personas con las que tengo la oportunidad de trabajar en territorio o acercármeles, que se interesen en el sector político, porque realmente trae tanto beneficios como en su momento, si nosotros no alzamos la voz, si no tenemos la iniciativa de hacer entender a la gente la importancia, pues nos llega a perjudicar. La participación en la política es muy importante, porque no se trata solamente
como de decir, ese es un tema para otro tipo de gente, para la burocracia, para la gente estudiada. Dice la gente, lamentablemente, para mí qué me importa. La verdad es que no me perjudica, no me interesa, pero no saben que esto es como el derecho. Dicen por ahí la acción o la omisión. Si tú omites hacer, si tú omites interesarte u opinar, pues también perjudica, porque tú tienes voz y voto. Incluso por eso todos tenemos nuestra credencial de elector para salir a votar. Si tú te abstienes, ya hablando en una cuestión del voto, y no participas, pues llegas a afectar a tu sector. Ya sea si gane o pierda el fulano o el candidato que a lo mejor no te parece, eso tiene nada que ver. O sea, lo importante es participar. Entonces sí nos afecta, sí hay beneficio, pero también nos perjudica abstenernos, omitir ejercer ese derecho que tenemos nosotros. Sí, hermano, justamente tú lo dijiste en todos los sectores, nuestras juventudes, y es algo Ujú, curioso. Yo quisiera poner un parteaguas que sería la pandemia. Antes de la ujú, pandemia, tú, no estuviste en la facultad antes de la ujú, pandemia, como el movimiento, bueno, yo he escuchado, yo estuve en la prepa uno y se veía un movimiento de política absorbente, o sea, hablamos de un instituto de educación, un lugar donde se brinda educación, y decimos, no, tiene que ver la política, claramente tiene que ver ujú. la política, porque así generalizamos la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, antes de esta pandemia, veíamos cómo había un activismo presente, cómo los jóvenes se interesaban. Después de la pandemia, vemos que las juventudes se bajan, se agachan y es como de un tema político. Tales Ujú. casos tenemos a nivel federal, tenemos el 2 de octubre del 68 y a nivel local tenemos el día que irrumpió en el Colegio de San Nicolás en 1966, si no mal recuerdo. ¿Esto por qué se podía deber, hermano? Mira, qué bueno que lo mencionas, es un tema bastante interesante. Eh, yo sí, egresé en el momento de la pandemia, prácticamente cuando comenzaba iniciando, yo pasé en la facultad 2 años estudiando en línea y eso apagó a los chicos por completo, porque antes, justo como tú lo dices, había más movimiento para empezar estudiantil. Las causas, los compañeros se presentaban ante la autoridad, ante la Universidad Michoacana, hablando de la Universidad Michoacana, protestando, solicitando apoyo. Pero ¿sabes quiénes eran unos de los principales grupos o sectores que hacían ese tipo de movilizaciones? Las casas de estudiante. Y fíjate qué interesante. De hecho, yo tengo mucha cercanía con los compañeros de casas de estudiante, porque siempre me ha gustado la lucha universitaria. Pero es muy importante estudiar esa parte porque gracias a ellos, en toda la historia, y tú lo sabes, y los compañeros lo entendemos, gracias a ellos tenemos muchos beneficios. El día de hoy, bueno, ya egresé, pero los compañeros estudiantes tienen muchos beneficios, tales como condonaciones, como becas, como apoyos. Las casas de estudiante, lamentablemente, un tiempo se han visto como viviendas donde quizás hay mal ambiente, donde no hay apoyo, donde nadie quiere vivir, lamentablemente, pero esa es una perspectiva negativa. Realmente lo positivo en ese entonces, pues ha sido que ha habido vivienda, alimentación, internet, para muchos jóvenes que quizás no habían tenido antes la oportunidad de estudiar. Yo agradezco, y la verdad es que a mí me da mucho gusto que de un tiempo para acá he visto menos personas interesadas en vivir en las casas de estudiante, pero creo que tiene que ver mucho con la mejora de la economía, porque antes, pues de plano no había ni para una renta. Y entonces todos los foráneos, pues vámonos a las casas. Y entonces desde ahí empezó a haber un movimiento estudiantil de lucha, desde las marchas, desde las casas del centro, donde en su momento se metieron a golpear a los compañeros, a sacarlos, les prendieron fuego. Y todo eso fue antes de la pandemia. Sucede la pandemia del COVID-19, que fue exactamente en el 2020. Y fueron 2 años de recesión en un sentido de que tuvimos que adaptarnos, ya sea al tema en línea, al tema de las redes sociales, la gente que empezó a grabar TikToks de la política, ¿sí? TikTok. Me decía Aldo eso la vez que pasada que vine, que de eso, de así se llama el nombre, la política de TikTok. Entonces ya nos fuimos más al medio del internet. Y entonces los chicos se acostumbraron a estudiar en ¿cómo se llama? Classroom. Claro. En el Classroom, en el YouTube, que los hacían grabar videos.
y regresan a clases presenciales. Mira, ya te dio risa, yo creo que a ti te A mí tocó me tocó grabarlos de educación física. de educación física, y ahí están los compañeros, sí, 1 y 2, imagínate. Digo, estuvo bien porque no te podías detener de plano en el tema educativo. Pero ¿qué sucede? Que regresando ya al tema universitario, al tema de la licenciatura, los chavos venían apagados, no querían moverse, no querían participar, ya estaban enfocados en otras cosas. Eso perjudicó en su momento. Yo recuerdo en la Facultad de Derecho varios candidatos de alumnos a consejo técnico ganaron de forma automática, porque no había contraparte, no había otro candidato. ¿Por qué? Porque no había propuesta. Y bueno, no nos esperamos el siguiente año, que seguramente van a ser 3, 4, 5 compañeros que se van a querer proponer en su año, y va a estar muy interesante ver cómo los chicos participan de forma activa. Pero esa rescisión nos afectó porque yo se lo debo mucho al tema del celular. Te acostumbraste tanto a estar en el celular, en la tablet, en la computadora, que te empiezas a volver una persona poco activa físicamente y dejas de buscar oportunidades y moverte. Es más fácil yo sentarme a poner muestro aquí tantito, a ponerme aquí en el celular, a ver videos, a mensajear, que salir a las calles a conocer el territorio y a ver cómo está la gente, la situación, y mejorar, aunque sea en mi cuadra, en mi comunidad. Entonces sí hubo una afección en el tema de la pandemia. ¿Qué nos toca? ¿O les toca más a los jóvenes universitarios? Pues activarse ya en este presente. Ya la pandemia ya fue. Ya es ahora momento de volver a proponer, a activarse y a participar. Ya la pandemia fue, sí afectó, nos dejó incluso muchos muertos familiares, pero es momento de empezarnos a activar, porque las políticas, incluso en su momento de la pandemia, las políticas públicas afectaron al tema de la pandemia. Las decisiones, como tú lo dices, de la silla presidencial afectan a las viviendas. Y pues así percibí yo la situación, Iván. ¿Cómo ves? Sí, justo es triste ver cómo las juventudes nos fuimos apagando y cómo ya no es como ese desinterés. Años atrás, durante esta dictadura perfecta, encontrábamos Ujú. que el desinterés emanaba de que pues es que siempre va a ganar el mismo, siempre va a ganar el mismo. Ahorita nos quedamos con este desinterés juvenil porque mucha gente, ahorita ya gracias a Dios ya bajo este lema de que las juventudes son el futuro, somos el presente y me gusta cómo utilizamos ya los jóvenes de que no somos el futuro, somos el presente. Ya nosotros estamos cargando en temas políticos de cualquier rama que te quieras ver de las ciencias políticas, ya estamos cargando al país porque si no actuamos nosotros, ¿quién va a actuar? Ujú. Bien decía, yéndonos a política ambiental de esta rama, bien decía Barack Obama que somos la primera generación en presentar los cambios, los síntomas del cambio climático, pero y somos la última que podemos hacer algo para combatir estos cambios, hermano. Ujú. Pero tú bien lo Sí. mencionas, en política universitaria tenemos este momento de que donde están más activos los jóvenes es en la elección de los consejos técnicos. Ujú. Pero generalizando ya, saliéndonos un poquito más fuera, ¿dónde empieza la política? ¿En qué momento nosotros empezamos y nos movemos en la política y somos parte de la política? Ya sea un activista social, Ujú. un líder estudiantil, un líder de alguna sección, o ciudadanía en sí que no le interesa tanto la política. ¿Dónde podemos encontrar que empieza, que emana este sentimiento o esta actividad llamada Ujú. política? Pues fíjate que yo soy fiel creyente de que la política la hacemos día con día con el simple hecho de razonar. Primero, el ser humano debe de plantearse la idea de por qué. O sea, a partir de una causa. Ok, salgo de mi casa todos los días a las 6 de la mañana y mi calle no está pavimentada y el transporte está a 6 cuadras o más, eso es poquito. Seguramente hay gente que camina media hora, 1 hora. A mí me tocó en su momento en la comunidad de donde yo vivía, yo soy originario de Uruapan, y caminaba 30 minutos a agarrar el camión para después llegar a mi secundaria, y de regreso lo mismo. Y caminando era más de 1 hora y media, 1 hora 40. Entonces, primero lo que debemos de hacer es razonar, pensar. Por eso es muy importante la filosofía. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa? Ok, este es el problema, esta es la causa. Y a partir de ahí, con ese simple hecho de que tú estás razonando, pensando las cosas, ya estás siendo parte de. Porque lamentablemente, como lo mencioné desde un principio, la abstinencia o abstenerte de razonar, de pensar, de criticar, de cuestionarte, ya eres parte del problema de no querer cambiar las cosas. Es, en pocas palabras, el conformismo. Nunca hay que ser conformistas, hay que cuestionarnos las cosas desde en base al problema, y a partir de allí empezar a ver qué podemos hacer.
Desde los jóvenes como los grandes, los adultos, todos podemos hacer cosas para mejorar. Entonces, si tú a mí me preguntas desde dónde empieza la política, a mí ya yéndome a un tema más filosófico, desde aquí, para mí. Ya después, a partir de la causa, y yo creo que desde el hogar, porque estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de la canasta básica. Creo que ha habido mejoras. Si no mal recuerdo un dato, la meta es alcanzar 2.5 canastas básicas con el sueldo mínimo en un futuro. Es decir, que el sueldo mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas por hogar. Eso es muy importante, porque sí ha habido mejora en el tema económico. El sueldo mínimo aumentó más del 100, 200, 300% desde antes de los gobiernos que no eran afines al movimiento actual. Y hay que decirlo, eso es muy importante. Porque antes el sueldo mínimo, yo me acuerdo, tú te acordarás, en Peña Nieto, o antes era de menos de 80 pesos, 40 pesos, 50 pesos ya si nos estamos remontando a otros gobiernos. ¿Y qué alcanzaba para eso? Hace poco vi un dato también en internet del precio de la tortilla, hablando en inflación, con el precio que te alcanza con el sueldo mínimo. Entonces, antes, con el sueldo mínimo te alcanzaba para tantos kilos de tortilla, ¿no? Es un ejemplo. Y ahora, en la actualidad, con el sueldo mínimo te alcanza para más. Y eso es positivo. Sí ha habido inflación, claro, pues como en todos los gobiernos, y mucho tiene que ver el tema de la pandemia, es una recesión económica, pero también ha habido un aumento en el salario mínimo. Entonces, desde que estamos en el hogar comiendo con la familia, que hay que ir a comprar la leche, el huevo, el pan para los hijos, pues desde ahí estás viendo la causa del tema económico, porque la decisión del aumento, porque el tema de la canasta básica, la regulación, la gasolina, es decisión, dices tú, de la silla. Entonces, claro que nos afecta. Desde ahí yo creo que es donde podemos comenzar a razonar y a notar el tema político. Sí, justo ahorita que estás mencionando lo del salario, la otra vez yo en uno de los momentos en los que pues no estaba haciendo nada en mi casa, que es tu casa y su Gracias. casa, estaba viendo, me entró la duda, cuando yo nací, yo soy del 2004, Ujú. ¿cuánto estaba el salario mínimo? Me fijé, no recuerdo bien el dato, pero eran como 80 pesos exactamente, y actualmente ya, gracias a que siento que en estos momentos estamos más enfocados la política en la sociedad, no en esa sociedad que se guarda las riquezas para sí misma, sino esa sociedad que sale día con día, tú lo dijiste, que se levanta, nosotros en Morelia, yo así lo pienso, vivimos en la gloria, pero Ujú. vámonos a Guadalajara, a toda su zona metropolitana, vámonos a la capital, la Ciudad de México, 2 horas de donde vives hasta donde trabajas, si no es que más. Cómo gente sale a las 5 de la madrugada y llega a las 8 de la noche, 9 de la noche y ya no pudo comer con su familia. Cómo las ciudades se han Ujú. centralizado más en la gente que tiene la riqueza para sí misma, pero no en aquella que la genera. Cómo se ha mandado este mensaje de es que el pobre es pobre porque quiere, no, el pobre no es pobre, pero ese tema, o sea, hablamos de Ujú. política, a final de cuentas en política, ya que está relacionado con lo laboral, con el trabajo. Actualmente, nuestro salario mínimo, regresando al tema que estaba comentando, es de, si no me equivoco, 248, 278 pesos, Ujú. Sí, doscientos setenta y ocho punto 70. cuarenta y ocho por ahí. Ujú. ¿Cuánto ha evolucionado y cómo se está viendo? Tú lo dices, las canastas básicas. Sí, actualmente la canasta básica, creo que aquí en Morelia, la más barata es en la feria. En los periódicos de los lunes, Ujú. llego a ver que es la más barata. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo va trascendiendo este momento en el que no me alcanza para nada, no me alcanza para nada? Nosotros en un futuro, muy probablemente, no nos va a alcanzar para un carro, no nos va a alcanzar para poder tener una vida digna. Claramente ya sabemos, para terrenos y para casa ya no nos va a Sí, alcanzar. sí. Ahorita pues está el programa de las viviendas de la renta que ojalá y nos pueda apoyar. Y yo espero que nos pueda apoyar. Estoy seguro que nos va a apoyar, pero es algo muy difícil, hermano. Tú lo comentas. ¿Qué ventajas más tenemos aparte de que nos estamos empezando a interesar un poco más en la política o interesarse en la política? Tenemos estos programas que tú mencionaste, cómo es avanzado, cómo se están fijando un Ujú. poco más el gobierno, un gobierno que se vuelve del pueblo. Hay una consigna que me gusta mucho, pero al final dice, no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Ujú. ¿Qué Sí. programas tenemos ahorita que aunque decimos, ay, no, no nos ayuda, no me interesa la política, pero hago uso de este programa gracias a lo que viene siendo el show fiscal, pero pues que es otro tema? ¿Qué programas nos ayudan y se vuelven día a día de nosotros, pero que es Ujú. políticamente hablando? Justo, hermano. Mira, te voy a mencionar un ejemplo muy claro y que yo fui fiel vividor en esa situación y todavía viviente más bien de esa situación.
Cuando yo iba en la prepa, Andrés Manuel López Obrador, el anterior presidente, comenzó una política pública social, digo, en todos los sectores, pero yo fui beneficiario de las primeras veces que se entregó y alcancé las becas Benito Juárez, específicamente en media superior, en bachillerato. Y desde ahí, fíjate que yo me empecé a interesar mucho con el tema político, porque yo ya no tuve apoyo de mi familia tanto como pues uno recibe en la secundaria, en la primaria, ¿no? Que pues eres más pequeño. Ya en la prepa a mí ya me tocó trabajar, me tocó moverme y buscarle, ¿no? Entonces para mí ese apoyo me sirvió muchísimo. Porque si bien a lo mejor uno lo gasta, que se va con los amigos a tomar una cerveza, esto, aquello, Ujú. ese dinero se queda abajo, se queda en la sociedad de abajo, y eso es lo que Andrés Manuel incluso en muchas ocasiones menciona como una economía más moral, más humanitaria. Por eso las cifras no mienten. ¿Cómo es posible que la gente dice que vamos a terminar como Venezuela y esos sectores, cuando realmente el sexenio anterior es cuando más economía hubo en las empresas grandes y nacionales? Porque tú recibes ese apoyo económico y ¿dónde lo gastas? En marcas. No sé si puedo decir los nombres, mejor no los digo, pero en marcas de refresco, pan, y son marcas que reciben ese dinero. Entonces, regresando a lo que tú me comentas, yo desde ahí me empecé a interesar porque yo dije, ah, caray, ¿y este dinero que yo estoy recibiendo, por qué? ¿De qué se trata? Y no te pedían un promedio mínimo, simplemente estudiar. Y estudiar en prepa y no reprobar. Y dice, ah, bueno, qué interesante. ¿Cómo es que una política, como tú comentas desde la silla, afecta o beneficia a los sectores? Es ahí cuando yo me di cuenta que las políticas públicas sociales, porque hay que decirlo, que este gobierno ha aplicado ese sistema. Otros gobiernos han utilizado políticas públicas más internacionales o de seguridad, como fue Felipe Calderón, que pues realmente su sexenio se enfocó en un tema de seguridad. Pero este gobierno se ha enfocado más en el tema social, en el apoyo. Entonces, ¿qué becas son las que nos benefician o en las que yo me he visto reflejado? Es en becas Benito Juárez, en jóvenes construyendo el futuro para los chicos que ya no estudian, no trabajan y están buscando una oportunidad laboral y también de aprender un oficio. Entonces también está la beca de mujeres adultas, la pensión de adultas mayores, mujeres de 60 a 64 años, de adultos mayores también. Y todo ese dinero se queda en la sociedad. Entonces estamos hablando que son apoyos que benefician, pero ¿a partir de qué? A partir de los entes políticos o de las figuras políticas que nosotros votamos o decidimos que participen como representantes. Entonces eso es muy importante. ¿Qué tipo de representantes tenemos? ¿Qué política pública va a impulsar o social? ¿Qué tipo de gobierno va a efectuar? ¿Nos va a afectar? ¿No nos va a afectar? Y hay que ser muy realistas. Luego por ahí andan diputados presentando iniciativas que son inconstitucionales. Ya te quedas como, ah, caray. Entonces, ¿a poco yo voté por esta persona que realmente ni siquiera está haciendo su trabajo? Es muy importante mencionar que los diputados lo que tienen que hacer es un trabajo legislativo. Reformar, adicionar leyes. Esa es su chamba. Y así es como nosotros tenemos que verlo, porque nosotros como gobernantes y la importancia de la participación política es nosotros también solicitar que rindan cuentas. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué hacen chamba que a lo mejor no les corresponde? ¿Por qué hacen cosas que no son de su poder? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, críticos, criticar y solicitar rendir cuentas. Así que sí, no sé cómo veas, hermano. No, sí, es grande, es muy interesante esto que nos mencionas, cómo hay que enfocarnos en estos programas sociales. Y tú mismo lo mencionaste, las becas Benito Juárez. Yo también pude acabar la prepa gracias a las becas Benito Juárez. Mi mamá tenía un apoyo también por parte del antiguo mandatario que eran tandas. No se llaman tandas para el bienestar, Mm, no recuerdo bien el nombre, pero es tipo tandas de que el gobierno te da tanto dinero y tú le regresas ese dinero sin intereses y después otra vez al gobierno. Creo que son 5 pagos. 4 al gobierno le regresas el pago mm, sin intereses y al quinto ya te quedas tú con el dinero. Y cada pago va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y esto puede ayudar a que mi mamá se pueda hacer de un pequeño negocio. mm, ujú, Y no es solo mi mamá, en el donde yo vivo se hace la artesanía, San Nicolás Obispo se hace mucha artesanía. Estos programas del bienestar llegaron casa por casa, oiga señora, oiga señor, ¿quiere poner un negocio?
en mi pueblo surgieron varios negocios, estos negocios que se fueron creando, creciendo, gracias a los apoyos del bienestar, como estas políticas que se plantearon desde una silla presidencial, Ujú. desde un curul se votaron, fueron cayendo y llegaron a las personas que menos tienen, a las periferias, fueron ayudándolos a crecer. Hermano, casi como una lista, ¿qué desventajas tenemos el no participar activamente en la política o dar las cosas porque sí? Fíjate, ya lo hilaste. Eso, ese tema del principio que veníamos mencionando, es exacto lo que tú estás mencionando. La abstinencia, si no tú no participas de forma política, te estás desperdiciando tu voto. Yo les digo, participen, voten por quien sea, pero participen, porque después llega a este punto de la queja. Digo, es importante cuestionar, criticar y solicitar rendir cuentas en todos los gobiernos, porque eso sí, hay muchos beneficios como tú lo mencionas y como yo lo mencioné anteriormente, pero eso no significa que sea un gobierno perfecto. Ningún gobierno es perfecto. De hecho, dicen por ahí, si existiese esa perfección del Estado, pues no habría gobierno. Por eso existe la figura del gobierno o del Estado, porque hay defectos, imperfecciones de todos los seres humanos. Entonces, justo es eso. No porque uno se beneficie, significa, y eso es muy importante, que me voy a casar, ya sea con una política, con un partido, y todo está bien y todo es color de rosa. Así no es, porque si no, no mejoramos. O sea, si tú no criticas, si no cuestionas, si no pides, si no exiges, no mejora el gobierno. Lamentablemente así es. O sea, un gobierno al que tú no le exiges y mediáticamente no haces una exigencia, no solicitas, no cuestionas, pues ellos prefieren no trabajar. Lamentablemente así es porque estamos llenos de políticos que no lo hacen de corazón, que no lo hacen realmente por lo que es. Entonces, esa es la importancia de la participación ciudadana en la política. Porque si tú no andas detrás, lamentablemente así es, si tú no andas detrás del gobernante, no se ajusta, no hace los cambios. A veces uno anda ahí correteando al síndico, fíjense, en una cuestión más pequeña, al síndico, al regidor por una firma, para una solicitud de un tema de ayuntamiento. Y tienes que andarlos persiguiendo. ¿Por qué? Porque andan en eventos políticos y eso. O sea, no se enfocan realmente en su chamba. ¿Qué pasa? Si nosotros a la siguiente ocasión que hay que votar, yo digo, no voy a votar porque el síndico no me atendió, el presidente municipal tampoco, el secretario menos, ya no voy a votar. Pues entonces eres parte de ese planteamiento. Estás incorrecto. Porque la idea es más bien que quites o pongas, porque el pueblo quita y pone, pero a conforme tú viste el trabajo de los demás. Por eso es importante participar. Y estamos hablando tanto de votaciones locales, federales, no solamente del Poder Ejecutivo, ya votamos por los tres poderes, legislativo y judicial. Y eso pasó. En su momento la reforma había pasado, ya estaba plasmada en la ley. ¿Y qué decía la gente? No voy a votar porque es una farsa. Pues también caemos en lo mismo. Después dicen, no, estos jueces, pero ahí luego anda uno ahí presentando las demandas, uno que a veces litiga, presenta las demandas y esto y aquello, y ahí están los jueces. En su momento eso le pasó a la oposición del gobierno actual. ¿Por qué no se organizó ellos como en un bloque para lanzar quizás a los mismos del Poder Judicial? Porque ellos apoyaban la no reforma, ellos no Ujú. apoyaban la reforma. Entonces se hubieran puesto de acuerdo con los mismos jueces, ministros y magistrados que estaban en funciones, pues para dejarlos. O el Poder Judicial, que ni siquiera trabajó su propio comité y que después ese comité lo tuvo que trabajar el Poder Legislativo Federal. Entonces ahí el Poder Legislativo lanzó sus candidatos en su comité y también los del Poder Judicial, porque el Poder Judicial no quiso hacer nada. Y ya después caen en, no, es que está mal votar. Me recuerdo mucho, para no extenderme tanto, de cómo en su momento hubo votaciones también de Veracruz y de un estado de allá del norte para presidencias municipales. Y entonces estaba la oposición del gobierno actual y decía, no votes por la reforma judicial, pero sí vota por estos. O sea, voto o no voto, ¿qué hago? Sí, Entonces, esa es una incoherencia. ese sí recuerdo, hermano. Hermano, se nos está acabando ya el tiempo. Ujú. ¿Algo más que quisieras agregar, finalizar, algún consejo para que no seamos presas de este posicionamiento que es ser apolítico? Participar, razonar, cuestionarnos, participar activamente, hacer. Yo les digo mucho a mi equipo,
propongan. Este gobierno necesita no solamente jóvenes, adultos de todo tipo, que proponga y que hagamos. Porque después la idea es no ser parte del problema. Entonces, pues nada, agradecerte muchísimo el espacio, la plática. Ya también, luego yo tiendo mucho a extenderme, disculpa. No te preocupes, hermano. Pero muchísimas gracias por el espacio y participemos. Hay que trabajar, estar también en territorio, es muy importante, porque tenemos que ser gente que conozca las necesidades y las causas de la sociedad. Y así crecer y pues echarle muchas ganas. Muchísimas gracias, Iván, por el espacio. No, hermano, gracias a ti por venir y platicarnos, darnos tu punto de vista sobre este tema que agobia a las juventudes, por este tema principal que yo pienso que nos ahorca y hace que nos ahogamos en un vasito de agua. Agradecerte, hermano, nuevamente por tu presencia, por darte tu tiempo, venir aquí, saber que de tantas cosas que hay que hacer, estás en pie de cañón, hermano, estás en pie de lucha, quieres cambiar México, quieres que México crezca, que sea una mejor nación, hermano. Te agradezco, las gracias a lo mejor no son suficientes, hermano. Muchas gracias por venir, por estar presente, platicarnos. Agradezco al Sistema Michoacano por prestarnos este espacio que es también. Para y por las juventudes, hermano. También, sí. ¿Algo más que ellos agregar, hermano? No, muchísimas gracias al Sistema Michoacano, a la política, a ti, que nos extendiste la invitación. Aquí estamos, a sus órdenes, en pie de cañón, dices tú, a echarle muchas ganas, a participar. Y como tú lo dices, no solamente soy yo, son miles de millones de jóvenes, de adultos que quieren hacer las cosas diferentes. Y eso es lo que hay que hacer, tratar de hacer política distinta. De lo negativo, tratar de hacer lo positivo. Muchas gracias, Iván. Gracias a ti, hermano, a todos por vernos, al sistema por prestarnos instalaciones. Gracias. Nos vemos en otro episodio más de La Política. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.